Bienvenidos a todos en este espacio de la Fundación Malpensante. Estamos de nuevo con la última sesión de los talleres de escritura que hemos venido desarrollando en este último tiempo con el apoyo del Ministerio de Cultura y la convocatoria Comparte lo que somos. Han sido primero 4 sesiones con Andrés Hoyos sobre puntos de escritura básica y cómo escribir una columna. Y en esta segunda fase invitamos a Andrea Salgado, experta en escritura creativa, ha sido docente, pues es escritora, es periodista también, con una maestría en escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso, y nos ha acompañado en estas últimas 3 sesiones, hoy es la última, la cuarta, sobre unas inspiraciones en realidad sobre cómo abordar un texto, una escritura propia, una escritura de lo que se ha denominado, y ella nos ha propuesto este título maravilloso, que es escribir desde la experiencia. ¿Cómo es eso de escribir desde la experiencia? Desde la Fundación Malpensante, pues bienvenidos a nuestras redes, a nuestros espacios. Les recordamos que estamos haciendo estos programas y contenidos digitales de primer orden para que ustedes puedan tener acceso de manera gratuita a este espacio, o sea que vuelvan a visitar los links, las producciones, las conversaciones que quedan todas grabadas y en el aire. No se pierdan estos momentos que les permiten a quienes están interesados en la escritura y también obviamente en la lectura a, a tener algunos pequeños momentos de inspiración. Hoy tenemos algo muy interesante, ¿no, Andrea? Que es la escritura del yo, y pues te has basado para la sesión de hoy en una cuestión personal, un libro de Kenzaburo Oe. Así que, Andrea, esta clase, este salón de clases es todo tuyo. Al final tendremos un espacio para preguntas y les tenemos también una pequeña cuña sobre un club de lectura. Entonces, bienvenidos a todos y bueno, Andrea, adelante. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos en nuestra última sesión de estas 4 que hemos tenido. La sesión de hoy la hemos llamado La escritura del yo, la novela del yo, y sí nos estamos refiriendo a este libro de Kenzaburo Oe que se llama Una cuestión personal. Voy a hablar, obviamente, como lo hago siempre, como lo hemos venido haciendo durante estos días, de otras cosas para conectar y llegar al tema. Como bien lo dijo Diana, más que un taller, lo que hemos hecho es reflexionar sobre la escritura y dar más que como unas iluminaciones, como lo dice Diana. De pronto la palabra me encanta, pero me pone como en un lugar demasiado demasiado espiritual y demasiado grande. Es como más o menos unas ideas y una serie de reflexiones sobre qué consiste, en qué consiste eso de escribir desde la experiencia. Eh, Hoy con esta historia estamos como dando un paso adelante en la medida en que durante todas estas sesiones hemos estado hablando un poco de casi que desde dónde proviene esa escritura, desde esa fuente, de la fuente de la biografía personal, de la fuente de la experiencia. Hemos hablado también de cómo escribir con esa fuente, cómo escribir desde ese lugar, construyendo desde la realidad, trabajando desde la realidad más inmediata, pero aquí ya nos estamos adentrando con este libro en otro territorio, y es el territorio de la ficción, porque este libro que tengo yo acá no es como los demás que he estado citando durante estas 4 sesiones. No es un libro de ensayo personal, no es un libro autobiográfico, no es un memoir, sino que es una novela, ¿no? Entonces aquí como que empezamos a movernos hacia otro lugar. Mm, Creo que para comenzar me voy a volver a hacer la misma pregunta, ¿no? Y es una pregunta que a veces encontramos un poco aburridora, yo misma la encuentro aburridora, y es: ¿cuál es la diferencia entre la ficción y la no ficción? Creo que siempre aparece esa pregunta en todos lados, en todos los conversatorios, y siempre aparece la misma respuesta, eh, inteligente, ambigua, y siempre incompleta, ¿no?
Y esa respuesta casi siempre nos dice que incluso cuando estás construyendo una historia sobre tu propia vida, en la que tú eres el protagonista, estás inventando, ¿no? Siempre, esa es la respuesta más cotidiana. Entonces uno empieza, pero entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Porque como que uno lo que está estableciendo y la palabra que está poniendo en medio para hacer esta diferencia es la realidad, ¿no? Eh, y, y la realidad pensada como una cosa que es absoluta y que es única, ¿no? Piensen un poco en lo que acabo de decirles y volvamos a pensar en esto que les acabo de decir, y es precisamente, pues, ¿quién puede reproducir exactamente lo vivido? Es decir, cuando a uno le responden que cuando uno está escribiendo no ficción, también está inventando, pues también lo que le están diciendo es que quién puede reproducir exactamente lo vivido, ni siquiera con una cámara, ¿no? Piénsenlo. Poner una cámara implica siempre un punto de vista. El documentalista, cuando está haciendo ese documental, cuando está haciendo incluso la historia de una vida o cuando está incluso haciendo una historia de su vida, pues tiene que seleccionar un ángulo para ver las cosas. Quiere decir esto que para poder reproducir exactamente la realidad necesitaríamos un narrador omnisciente que lo narre todo sobre el instante vivido por alguien desde los múltiples lugares posibles, ¿no? Yo me imagino, o sea, ¿cómo sería poder en realidad contarlo? ¿Es eso posible? ¿Tendría que tener este narrador que mire desde arriba en un gran plano general o que además incluso entre dentro de la cabeza del personaje? Supongamos que hay un dispositivo que es capaz de leer el cerebro, ¿no? Que es capaz de ver los contenidos, que es capaz incluso de leer el alma y el espíritu, ¿no? Que es incluso capaz de entender lo que ni siquiera ese personaje que está protagonizando la historia entiende. Puedo imaginar incluso pequeñas, no sé, pequeños mini drones, pequeños aparaticos que están circulando dentro del cuerpo y que están registrando los latidos del corazón, el flujo de la sangre, y que a través de este ejercicio sacan estadísticas y emiten conceptos científicos sobre las relaciones entre esas reacciones físicas de ese cuerpo, la forma en cómo se está moviendo, la forma en cómo está comportándose y el comportamiento y la psicología humana. Podría decir que necesito también las múltiples miradas de los testigos de mi propia vida, de lo que ese personaje que soy yo dentro de la misma historia vivió. Tendría que decir incluso que necesito tal vez una máquina de tiempo para devolverme en el pasado y verificar si eso que yo estoy diciendo que es verdad, ¿no? Y, en fin, ni siquiera con toda esa tecnología yo creo que sería posible hacerlo, ¿no? Pensemos además, ¿qué traerá al final este desmembramiento? ¿Será que si yo llego a la última célula, podré encontrar una verdad definitiva? ¿O por el contrario, lo vivido quedará vaciado de contenido? Pero bueno, aquí me estoy otra vez siempre, como siempre, desviando de mi contenido. Vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la ficción y la no ficción? O siendo más específicos, más fieles al propósito de esta charla, ¿cuál es la diferencia entre los géneros no ficcionales que parten de la experiencia propia y la ficción construida a partir de la experiencia? Mm, yo creo que son muchas las respuestas que podríamos dar a partir de lo que muchas personas que escriben ficción y no ficción dicen, pero hoy nos vamos a concentrar en algunas respuestas, en algunas palabras. Por ejemplo, me gusta lo que dice el escritor Philip Roth en su libro Los Hechos, en este libro que tengo acá. En este libro que he trabajado muchas veces, Philip Roth hace un ejercicio bien, digamos, contrario a lo que ha venido haciendo. Durante toda su vida, Philip Roth se ha encargado de crear para escribir sus historias alter egos. Esos alter egos son personajes que se parecen a él, que viven cosas similares a las que él ha vivido, pero que tienen una vida independiente en el texto de ficción.
Y así siempre fueron los libros y así siempre escribió. Cuando llegó a los 50 años, cuando cumplió 50 años, cuando estaba en sus 50, no cuando cumplió 50, Roth atravesó como un periodo de depresión súper fuerte y empezó a encontrar que nada tenía sentido, que no podía escribir, que no podía expresarse en ese texto de ficción, que sentía que había estado diciendo mentiras, que todo lo que iba a decir era una mentira. Entonces se propuso un ejercicio contrario al que siempre había hecho, y es que casi que volvió a leer todas las historias de ficción que había escrito, y luego de leer esas historias de ficción, trató de sacar de ellas cuáles eran los hechos reales vividos, es decir, lo que él en realidad había vivido y había alimentado esa escritura. Y pues lo que termina diciendo, lo que termina encontrando, entre muchas cosas que termina encontrando, yo creo que lo podemos resumir en una frase, y es que él dice que se ficcionaliza para crear una contravida, ¿sí? Es decir, él entiende a través del ejercicio de desbaratar lo construido en la ficción y tratar de volver a los hechos puros que alimentaron esa ficción, a la idea de que lo que había venido haciendo durante toda su vida era ficcionalizar para crear una contravida. Y yo pienso, ¿cómo así que una contravida? ¿Qué significa eso como palabra? Pues una vida distinta a la que ha vivido, ¿no? Crear un ser cuya vida es comparable a la mía, pero que registra, según él, según Philip Roth, una vida más potente, una vida mucho más cargada y mucho más llena de energía y divertida que la mía, que imagina cosas que no me han ocurrido exactamente a mí, o cosas que en algún momento podrían haber ocurrido y atribuírselas a un agente, a una proyección mía, a una variante de mí mismo, a una variante de mí misma. Esa sería entonces la contravida, es decir, en palabras de Vivian Gornick, que fue con quien comenzamos, sería ese sustituto. Ese sustituto vive una contravida y según como lo piensa Philip Roth, esa vida es mucho más llena de energía y más divertida. Dice concretamente que para poder hacer esa variante, esa proyección, es necesario ponerse, y dice 3 palabras. Hay que hacer 3 cosas: ponerse una máscara, ponerse un disfraz o distorsionar. Esas son las 3 palabras que usa, es decir, crear esa contravida a través del texto de ficción le ha implicado ponerse una máscara, un disfraz, le ha implicado distorsionar. Vamos otra vez al significado de la palabra máscara, el que encontramos en el diccionario. ¿Qué es una máscara? Dice, es una figura que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, con el que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otra o practicar ciertas actividades escénicas o rituales, ¿no? Entonces ponerse la máscara implica un ejercicio de convertirse en otro, imaginado, ¿no? Luego usa la palabra disfraz. ¿Qué es un disfraz? Y me gusta este significado. Es un artificio que se usa para desfigurar algo con el fin de que no sea conocido, ¿no? Es decir, cualquier cosa que trate de desdibujarme un poco, de darme una forma distinta a mi forma original, en ese artificio consiste un disfraz. Y luego dice distorsión, y esta es tal vez la favorita de mis palabras que usa, que es una distorsión, es la acción de torcer o desequilibrar la disposición de figuras en general, o de elementos artísticos, o de representar, interpretar
hechos, intenciones, deformándolos de modo intencionado. Fíjense que tanto máscara como disfraz están haciendo referencia al personaje, están haciendo referencia a ese sustituto, a ese agente, a esa proyección, a esa variante de mí misma o de mí mismo. Y distorsión se está refiriendo a cambiar la disposición de las figuras, de los elementos, ¿sí? O de representar, para representar de otro modo esos hechos o esas intenciones. Y aquí que básicamente me está diciendo que para entrar en ese terreno de la ficción, lo que él ha hecho siempre es convertirse en otro y por otro lado cambiar la disposición de cómo ocurrieron los hechos. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo durante toda su vida? Dijo que lo hizo para crear una autoleyenda ficcional. Crear un alter ego es permitirse crear una autoleyenda ficcional. Y para él es un permiso para la indiscreción, es decir, una clave de expresión. Porque pensemos las posibilidades que produce la máscara, el disfraz, la distorsión. Pensemos en el significado profundo de los carnavales, ¿no? Cuando uno piensa en el carnaval, que es esta reunión de personas que pertenecen a distintas clases sociales, que pertenecen a distintas formas de pensar y que de alguna manera están reunidas y que están reunidas y tapadas en esa máscara, que están disfrazadas. Piensen en la posibilidad que entrega eso de una nueva historia, de distorsionar el relato que está establecido dentro de la sociedad, ¿no? El carnaval como esa posibilidad de distorsión, de crear otra narrativa. Una fabricación que en el caso de él, y por eso es que lo repito, él, en el caso de él, no en el caso de todos, le permite ser mucho más fidedigno, no con la forma exacta en la que ocurrieron los hechos, sino con el deseo de cómo hubiera querido que fueran, ¿no? Fíjense que cuando yo estoy trabajando con el material crudo, con el material como la vida me lo entregó, yo no puedo hacer cambios de cómo de fondo ocurrieron esos hechos, sino que tengo que trabajar con esos hechos. Pensemos en el caso concreto de la crónica, de la gran dificultad y del gran reto que implica escribir, por ejemplo, una crónica. ¿Qué hace uno con la crónica? Pues uno con la crónica trabaja con lo que la vida le entregó, ¿no? Y con lo que la vida le entregó a partir del ejercicio de las entrevistas, a partir del ejercicio de la observación en un tiempo limitado, que fue el tiempo en el que yo me dispuse a contar esa historia. Eso establece una estructura y una forma, y esa estructura y esa forma está respetando de alguna manera los hechos, porque si no estoy respetando esos hechos, pues puedo tener consecuencias directas sobre la realidad, ¿no? Yo he hecho un pacto. Cuando yo digo que yo voy a escribir sobre mí mismo y que el personaje soy yo mismo y que mi pacto es el pacto de la ficción, aquel que me está leyendo ha dado por hecho que yo no estoy alterando de fondo los hechos ni la manera en cómo ocurrieron, ¿no? Así que yo me muevo entre los hechos. Piensen en las lecturas que hicimos y en las lecturas que les mostré durante estas sesiones. Piensen en Vivian Gornick y pensemos otra vez en Hanke, en Peter Hanke y el ensayo sobre el cansancio. Piensen que él está trabajando con lo que la vida le ha entregado y está haciendo la lectura de esos cansancios, pero él no los está modificando. Él está hablando de sus cansancios buenos y de sus cansancios malos, pero él no está hablando de los cansancios deseados, no está hablando de los cansancios posibles, no nos está alterando ningún cansancio vivido para convertirlo en otra cosa.
Creo que la palabra clave para mirar cómo opera finalmente, trabajar con la materia de la realidad, trabajar con la materia de la experiencia más que de la realidad, de la experiencia propia y llevarla hacia el terreno de ficción, tiene una gran palabra que es la que me permite moverme hacia este lugar y es la palabra deseo. ¿Cómo así? Pues el deseo de cómo quiero yo que sean los hechos vividos, ¿no? Y en esa medida, tal vez por eso Philip Roth dice que es mucho más fidedigno. ¿Fidedigno con qué? Con su deseo. Las cosas no ocurrieron así, pero yo quería que ocurrieran de esa manera y por eso las construí en un relato de ficción donde tengo el control de cómo es que esos hechos se le van a presentar al lector. Bajo la máscara, bajo esta máscara, bajo este disfraz, bajo este ejercicio de distorsión, si seguimos este hilo de pensamiento, quien se expresa podría bien estar dejándome ver cuál es su deseo verdadero frente al conflicto vivido por el personaje. ¿Cómo esperaría resolver la situación a la que se enfrenta, sacada de la experiencia real que intenta resolver a través de la literatura, ¿no? La experiencia real. Y lo nombro precisamente porque en Saburoe, porque en Kensaburoe aquí nos encontramos que en el fondo de este libro hay una experiencia real. Esta es la historia de un hombre que tiene un primer hijo y que está enfrentado al nacimiento de un primer hijo que viene deforme, que llega deforme al mundo, que tiene hidrocefalia y luego durante toda la novela, durante toda esta novela breve, Kensaburo está tratando de encontrar una manera de sobrellevar esta situación. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a vivir esclavizado a un hijo? No solamente a un hijo, sino a un hijo deforme. ¿Cómo va a vivir con eso? ¿De dónde sale esta experiencia? Pues sale efectivamente de la propia vida de Kensaburo. Él no tiene un hijo deforme, él tiene un hijo autista. Nace con ese hijo autista y se enfrenta a la misma situación de querer huir, de no tener que hacerse responsable, de tener que afrontar las dificultades de ser un padre de alguien con una discapacidad y luego, pues del tener que afrontarla. Pero aquí él ha encontrado un sustituto y con ese sustituto ha podido expresar poniéndose una máscara, disfrazando, distorsionando la realidad, uno de los primeros deseos que tiene para resolver la situación y es deshacerse del niño. O sea, casi que dentro del mismo está el deseo de deshacerse del niño, de matarlo, de desaparecerlo para no tener que encargarse. ¿Sí? ¿Cómo decir esto sin una máscara? ¿Cómo decir que uno quiere deshacerse de su hijo sin una máscara? En esa medida, a veces la ficción resulta más fidedigna, ¿no? Porque está expresando el deseo verdadero. Hay una diferencia entre personalizar la experiencia y entre personificarla. Personalizar la experiencia. Volvamos otra vez a una de nuestras expresiones usadas durante estas 3 sesiones. Personalizar la experiencia sería ponerse otra vez en el lugar de soy yo otra vez, soy yo el que me estoy mirando, soy yo el que soy sujeto y objeto. Y la otra es personificarla, que significa encarnarla a través de un personaje que en este caso soy yo, pero no lo soy. Es un personaje inventado para ser fidedigno con mi deseo. Este libro empieza con una reflexión. La primera reflexión es las razones que le está dando Philip Roth a su personaje Nathan Zuckerman de todas estas historias que he escrito con él.
es la carta que le está escribiendo, explicándole por qué está tratando de deshacerse de él, porque está tratando de personalizar la experiencia y no de personificarla, como lo ha venido haciendo a través de él, a través del personaje Nathan Zuckerman toda la vida. Y luego cuenta toda la historia, que es personificar, no personificar, personalizar la experiencia, quedarse con los hechos. Cuenta eso y al final llegamos a la respuesta que le da su personaje Zuckerman en relación al ejercicio que hizo de personalizar y no personificar a través de él. Y le dice lo siguiente: has escrito tantas metamorfosis de ti mismo que ya no tienes ni idea de quién eres. Eres un texto andante, le dice su personaje, después de que termina de escribir esta autobiografía, en la que intenta hacer esa separación de ficción y hechos. Y al mismo tiempo le hace una pregunta que también le hago yo a ustedes, ¿no? ¿De qué te ha servido suprimir la imaginación que durante tanto tiempo te sirvió también? Y fíjense lo que me está introduciendo acá, que es otra palabra, ¿no? Nos está diciendo que para comenzar el ejercicio de la ficción tengo que imaginar, ¿no? Y le pregunta de qué sirve suprimir la imaginación. Sobre todo teniendo en cuenta que despojarse de la imaginación para llegar a una base fáctica es lo que muchas veces le interesa a los lectores. Y esto me hace pensar muchísimas cosas, ¿no? Fíjense que estamos viviendo también en un mundo que está obsesionado con los relatos basados en la vida real. ¿Por qué se le ha dado tanto valor a lo real? ¿No? Entendiendo lo real como aquello que responde exactamente a cómo las cosas ocurren, ¿no? Esto es algo que tenemos que preguntarnos también. ¿No parece encontrarse este deseo de contar las cosas exactamente como ocurren, presas también de una forma de contarlas que responde exactamente a la imposibilidad de la salida o a la salida? ¿Y a qué me refiero con ella? Fíjense que cuando estamos frente a esta idea de la vida real, es decir, estoy contando una historia basada en los hechos de la vida real, o cuando estoy escribiendo una historia que es real, o cuando la estoy mostrando en el cine a través de una historia de la televisión, de una serie, casi siempre llegamos a dos posibilidades. Estamos contando la historia real de los acontecimientos trágicos de la vida de X, o estamos contando la historia de la superación de Y, ¿no? Una cadena de acontecimientos que llegan solamente a dos lugares, o a la luz o a la oscuridad. Esa parece ser como una forma de resolución de las historias basadas en la vida real, la única forma, y tal vez a eso es lo que se está refiriendo Zuckerman cuando nos dice, sobre todo teniendo en cuenta que despojarse de la imaginación para llegar a una base fáctica es lo que muchas veces le interesa a los lectores. ¿Y qué significa esta obsesión con los relatos basados en la vida real? Zuckerman le dice a Philip Roth lo siguiente: piensa en las posibilidades que la imaginación te abre. Tu trabajo siempre ha sido entrelazar los hechos con la imaginación. ¿Qué será entrelazar los hechos con la imaginación? ¿Cuáles serán esas posibilidades? Otra vez vuelve a mí una relación entre esa palabra imaginación y entre la palabra deseo, porque lo que se imagina es un ejercicio del deseo para construir una realidad que no existe. La realidad que creo es precisamente la búsqueda para materializar mi deseo, que así funcionen las cosas, que el mundo se mueva de esta manera, que yo en él sea exactamente lo que quiero ser
bien sea porque estoy siendo fiel a mí mismo, porque en el ejercicio que he hecho de navegar en mí mismo, de navegar en mi propia experiencia, he descubierto no solo la materia de la que estoy hecha. Piensen en Vivian, Annie Ernaux, ayer cuando estábamos hablando de pura pasión. Piensen cómo ella descubre la materia de su pasión, la verdad de mis deseos, y voy a escribir una trama para materializarlos, ¿sí? O bien para huir de ellos, para inventarme una alternativa a esa que encontré, una alternativa para esa que de pronto está rota y puedo componer, o esa que está compuesta y quiero romponer y quiero romper. En todo caso, aquella que reconfiguro a través de la acción de escribir a mi antojo. La ficción me permite reconfigurar, ¿cierto? También pienso en la ficción como el ejercicio de construir, también. Y digo también porque no estoy totalmente de acuerdo con Philip Roth cuando piensa que no se puede hacer también desde la no ficción. Fíjense que todas las propuestas de estructura de estos autores que hemos leído son precisamente un ejercicio de deconstrucción, el hecho de tratar de huir del sentido crítico de Annie Ernaux, el hecho de alejarse de una versión única que es la idea que tiene Peter Hanke, el hecho de tratar de ver en distintos lugares las razones de los apegos de Vivian Gornick para tratar de entenderlos, también es un ejercicio de deconstrucción. Pero la ficción también lo hace. La ficción también lo hace cuando está reformulando la historia. Es una forma también de quebrarle el cuello al destino. Y quebrarle el cuello al destino requiere de la imaginación. También requiere de ese qué tal sí. Ese qué tal sí, que es el que intenta empujar mi historia, la vivida, hacia otro lugar, hacia un lugar distinto. Hay una, hay una frase que siempre le oía a Isaías Peña, y es que siempre estaba repitiéndonos mientras éramos sus estudiantes que teníamos que desmontar el texto existente. ¿Y qué significa para mí esas palabras? Es decir, ¿qué significa desmontar el texto existente? La imaginación, que es el mecanismo de la ficción, el principal mecanismo, me permite desmontar un texto existente. ¿Cuál es el texto existente? La narrativa en la que me encuentro inmersa. La forma de abordar la vida, la mirada que tengo, la mirada que tengo, la mirada que el mundo me entrega. Pero desbaratar el texto existente también puede ser pensado como desbaratar esos hechos vividos, darles otra forma. Tiene que ver con romper, en todo caso, las narrativas en las que nos encontramos inmersos. Y eso es precisamente lo que hace el ejercicio de la imaginación. El texto existente es el relato sobre la realidad, y la pongo así, entre comillas, en la que me encuentro inmerso. Desbaratarlo, esa realidad, entre comillas, que es esa narrativa que está dada, que existe, en la que me muevo. Y el texto existente en el caso de la experiencia que se escribe son los hechos, como los viví, las realidades, como las experimenté, quebrarles el cuello, desmontar el texto existente. En el discurso del recibimiento del Nobel, dijo que Saburoe, autor de Una cuestión personal, novela de la que estamos hablando hoy, soy un hombre nuevo. Y lo que está haciendo es referencia a una historia que se llama El maravilloso viaje de Nils Holgersson, que es la historia de un niño que es convertido en duende y que puede hablar con los animales. Es convertido en un duende por un duende, y cuando regresa a su forma humana dice, soy un hombre de nuevo. Podemos nosotros también decir, soy una mujer de nuevo. Pero en el caso
de Kensaburo E, lo que me gusta de esta frase es lo siguiente que dice al respecto. A medida que crecí, seguía sufriendo dificultades en diferentes ámbitos de la vida, en mi familia, en mi relación con la sociedad japonesa y en mi forma de vivir en general en la segunda mitad del siglo XX. He sobrevivido representando estos sufrimientos míos en la forma de la novela. En este proceso me he encontrado repitiendo, casi suspirando, soy un hombre nuevo. Hablar así, en lo que a mí respecta, es quizás, es quizás inapropiado para este lugar y para esta ocasión. Sin embargo, permítanme decir que el estilo fundamental de mi escritura ha sido partir de mis asuntos personales y luego vincularlos con la sociedad, el Estado y el mundo. ¿Sí? Eso es lo que ha hecho una y otra vez para convertirse en un hombre nuevo. Esto sería también desmontar el texto existente. Esto sería torcerle el cuello a la realidad a través de la ficción, y esto significaría que torcerle el cuello a través de la ficción a esa realidad vivida significa una forma no solo de resolver un asunto personal, sino de vincular mi vida con la sociedad, con el Estado y con el mundo. Hablar de la relación entre la vida y la escritura en una sociedad tan machista como la japonesa parece no revestir el mismo peso que tiene en Occidente. Y eso es extraño, ¿no? O que tiene para nosotros, donde inmediatamente uno dice que uno es novelista, casi que la palabra novelista, y pasa inmediatamente a decir que nada de lo que está escrito está vinculado con la propia vida. Y la historia tampoco se asocia con la propia vida, ¿no? Es como, no, yo soy novelista, yo no escribo sobre mí, yo no escribo sobre mi vida, yo escribo sobre otra cosa, como si eso fuera posible, ¿no? Pero en el Japón no existe este prejuicio, digamos, pese a ser una sociedad tan machista, y eso tal vez se deba al origen de la narrativa en Japón, ¿no? Donde hay muchas madres. El Genji Monogatari, que es la historia del Genji, de Murasaki Shikibu, ¿sí? Fíjense que es una obra de ficción que se construye a partir de los incidentes vividos entre la realeza y la pleitesía, la plebe, y está dirigida a las mujeres durante el periodo Heian. Entonces, Murasaki lo que quería hacer cuando escribió la historia del Genji, que básicamente es una historia de los amores de un hombre roto, de un hombre completamente enfermo en sus afectos, que se relaciona con todas las mujeres y que ella está haciendo ese registro, lo que quiere es acercar a los lectores precisamente a la vida que ella ha experimentado, a la vida que ella sabe viviendo, ella como una cortesana dentro de una corte, cerca, cerca precisamente de esta vida, ¿no? Y hay algo que es bien interesante y que casi que se conecta con todos los escritores que hemos leído anteriormente, todos occidentales, y es que la intención de ella era contar las cosas como se habían vivido, construyendo una historia, que es una historia de ficción, pero una historia en la que ella sacaba la moralidad, sacaba la crítica moral para construirla. Y además hay como otro rasgo que me parece increíble y que siempre me ha entusiasmado cuando hablo del origen femenino de la literatura japonesa, es que está escrito con un silabario que se llama kana, que era solamente empleada por las mujeres de la corte. Era una escritura que le pertenecía única y exclusivamente a las mujeres, incluso los ideogramas, ¿no? Porque los hombres estaban escribiendo los ideogramas kanji que son de origen chino y los hombres estaban en su mayoría escribiendo poesía, no narrativa. Hay otra pista que uno puede también encontrar y es la escritura de los diarios, esos diarios que también eran escritos por mujeres.
Hay uno muy hermoso que se llama El diario de una efímera, de Fujiwara Michitsuna, y son introspecciones de la propia vida. Y el más conocido, que pertenece al género del ensayo, el Suitsitsu, ese libro es el libro de la almohada de Seishon Agon, y el libro de la almohada también da inicio a una literatura, a una forma de concebir el ensayo, y es básicamente el ejercicio, ya se los había nombrado en las sesiones anteriores, es el ejercicio de contemplación. Es una mujer que está mirando el mundo y que está diciendo lo que piensa y lo que siente frente al mundo. Este ejercicio contemplativo pues, se desprende de los ideales del budismo zen y encapsula como una aceptación de lo transitorio, la naturaleza, la melancolía, y también les había hablado de el elogio a la sombra de Tanizaki, ¿no? Entonces se relaciona precisamente con esto, ¿no? Como la idea de que siempre hay luz y que hay siempre sombra, es decir, que no necesariamente todo es visible, es decir, que siempre hay un misterio, es decir, que todo también perece, que todo al mismo tiempo está vivo y está muerto. Y ya tengo, bueno, que aclararles que estoy como sintetizando al mínimo una cultura literaria que es extensísima, pero quiero detenerme en un término que me gusta mucho también de la literatura japonesa y que se conecta también con aquello que conocemos como los géneros de la novela del yo, como la literatura del yo, y es el que perseguía Mishima en su ejercicio de escritura. Fíjense que curiosamente hemos hablado de la palabra máscara, y el libro más conocido de Yukio Mishima se llama Las confesiones de una máscara, ¿no? Y esto es como gracioso porque es pensar que es la máscara la que se está confesando. No sé eso exactamente qué les evoca a ustedes, pero a mí me hace pensar que se está hablando a través de la máscara, y que es precisamente la máscara la que está permitiendo hablar de lo que antes no se podía hablar. Esta es una novela que pertenece a ese género que conocemos como la novela del yo, y que también se conecta con esta novela de Kensaburo E. Y es un término que pues, los que conocen a Mishima o los que no lo conocen saben que Mishima terminó suicidándose, haciendo un suicidio ritual, haciéndose el harakiri, clavándose una espada como un samurái, y que él estaba siempre convencido dentro de lo que hacía, dentro de su ejercicio de la literatura, de muchos de sus valores de los que yo les estoy hablando, pero que él seguía lo que se llama el camino del guerrero, ¿no? Es otro clásico, que es un clásico samurái. Y en el camino del guerrero hay un concepto que se llama el Makoto no Kokoro, del que también me gusta hablar, y que Mishima practicaba, y es la honestidad del corazón, la sinceridad y la dignidad, pero la honestidad del corazón. Y voy a leerles el fragmento de lo que esto significa, un fragmento pequeño porque es un poco más largo. La dignidad de un ser se mide por la impresión exterior que da. Hay dignidad en el esfuerzo y la asiduidad, en la serenidad y la discreción. Hay dignidad en la observación de las reglas y la rectitud. También hay dignidad para apretar los dientes y mantener los ojos abiertos. Todas estas actitudes son visibles desde el exterior. Lo que es capital es actuar siempre con dignidad y sinceridad. Kazuma Nakamo ha dicho, es un signo de mezquindad y falta de gusto utilizar un juego de tazas ya gastado para la ceremonia del té. Los utensilios nuevos son más convenientes. Algunas personas pueden pensar que más vale emplear utensilios ya gastados debido al carácter de su origen. Estas dos concepciones son igualmente erróneas. Los objetos antiguos han sido empleados por personas ciertamente modestas, pero su gran antigüedad les confiere una cierta nobleza. Los utensilios viejos han dado prueba
de su calidad en las manos de gente de alto rango, es por haber sido detentadas y usadas por su propietario que ha acrecentado su valor. Uno puede tener un razonamiento semejante sobre el deber del samurái, un hombre de origen modesto que logra cierto renombre y alcanza una posición social elevada, está dotado manifiestamente de cualidades sobresalientes. Sin embargo, habrá gente que siempre encontrará desagradable codearse con un hombre de genealogía dudosa, que rehúsa siempre considerar como un oficial superior al que no era hasta ahora más que un simple soldado, fundamentalmente un hombre que ha descollado del montón, solo ha podido hacerlo debido a que poseía más habilidad y mérito de los que están colocados inicialmente en un escalón elevado. Por ello, debemos siempre testimoniarles un mayor respeto. Cuando uno busca algo esencial que realizar, hay que saberse mantenerse lejos del señor de un feudo, de las personalidades oficiales y de los consejeros. Cuando uno pasa el tiempo girando en torno a sus superiores y a estar suspendido de sus labios, se hace difícil llevar a cabo los proyectos. Es una máxima que no ha de ser olvidada. El estar está mal murmurar, sin embargo, tampoco es mejor alabar a alguien en todo momento. Un samurái debe conocer su talla, observar la disciplina sin distraerse y hablar lo menos posible. Un hombre valeroso debe permanecer impávido y jamás dar impresión de estar desbordado. Solo las personas insignificantes, cuyo carácter se releva agresivo, buscan la fama a cualquier precio y chocan con todo lo que lo frecuenta. Y esto, tal vez relacionado con la escritura, puede resultar un poco abstracto, pero como yo lo comprendo y como yo lo estoy entendiendo en este momento, eh, pues lo que nos está hablando en relación a la sinceridad es precisamente que ser sincero es acudir a lo que uno tiene adentro, a lo que uno realmente tiene adentro, a lo que piensa, tratando de alejarse, dice aquí él, del señor del feudo. Eso básicamente, si lo interpretamos desde otro lugar, alejarse del señor del feudo significaría alejarse de esa narrativa de la que se encuentra uno inverso para construir otra cosa, ¿no? Volvamos otra vez a Kensaburoe para terminar, digamos, con Kensaburoe. Fíjense que Kensaburoe se ha puesto adentro, así como todos los otros escritores que hemos nombrado durante este tiempo, una pregunta vital. Y esa pregunta vital la ha contestado no como los demás a través de la ficción, sino a través, no, perdón, no a través de la no ficción, no a través del ensayo narrativo, no a través de la biografía, no a través de la memoria, sino que la ha construido, la ha tratado de responder a través de la ficción. ¿A qué llega finalmente la historia, este recorrido y este intento de matar a su hijo que se ve frustrado? Pues termina asumiendo con valor, como lo asumiría un samurái, su obligación, que es la obligación de ser un padre. Pero mientras hace todo este recorrido, nos va dejando ver cómo es que se está sintiendo este personaje de ficción auténticamente frente a lo vivido. De alguna manera se está revelando a lo que esa estructura social le impone, que es ser un hombre completamente ecuánime, no revelar sus emociones, no dejar ver, no dejarse ver. Y se está revelando en el ejercicio, se está revelando en el ejercicio de descubrir a través del personaje de ficción todas las posibilidades que tendría de vida, imaginándolas. Construir una ficción a partir de la experiencia implica un ejercicio
de imaginación. Y el ejercicio de imaginación tiene y lo atraviesa la palabra deseo. Con la imaginación trato de darle forma a través de la ficción a un deseo, le tuerzo el pescuezo a la realidad, desmonto el texto existente. Y listo, termino por acá. Muy bueno, Andrea. Excelente para terminar nuestra sesión de talleres. Bueno, una cuarta sesión intensa con un paseo muy claro y concreto, pues muy ligero, como dices tú, porque es una literatura profunda, pero un muy buen viaje sobre algunos nombres básicos de la literatura japonesa y de todo este eh, adentro y eso que llevamos puesto a la hora de escribir. Hay varias preguntas, Andrea, que yo creo que vale la pena contestar porque hay una que se ha repetido y la hemos dejado como en el aire. Una es la que plantea Samuel Andrés Arias y dice lo siguiente. Andrea, ya que mencionas los diarios, ¿qué nexos encuentras entre el ensayo autobiográfico, la literatura epistolar y el diario? ¿Qué encuentros y desencuentros ves entre estos géneros? Esto ha sido una pregunta un poco reiterativa en las otras sesiones de Entre el estas ensayo, membranas porosas entre los géneros que hoy son tan celebradas y para algunos, para otros los más clásicos, decir, no, un cuento es un cuento, no, no cambiemos el tema. entre el Entonces, un poco ensayo, te pregunto. las cartas y El ensayo autobiográfico, la literatura epistolar, ¿sí? Y el diario en sí, ¿no? Una cosa son las cartas entre unos y otros de estas relaciones peligrosas, o la liaison dangereuse, por ejemplo, es un ejercicio muy interesante de eso, ¿no? Y, y el diario. bueno, partamos como de la base, partamos primero de la base de la no ficción, digamos. Y otra vez volvamos a la idea del ensayo y a la definición que me gusta de dar del ensayo, que es el pensamiento a la deriva, que les había hablado en relación a Adorno, esa frase que utiliza y es esta idea de que cuando yo estoy escribiendo un ensayo frente a esa pregunta vital, me estoy lanzando a tratar de contestar esa pregunta vital, sabiendo que seguramente llegaré a distintos lugares, pero no llegaré a ningún puerto definitivo. Eso me marca inmediatamente una estructura, ¿cierto? Una forma de construcción. Esa forma de construcción me pone en una, digamos, en un ejercicio que de alguna manera es libre, ¿cierto? Es libre en la medida en que no estoy supeditado a una estructura que me dice que tengo que llegar a un final, a un inicio, a un nudo y a un desenlace, sino que estoy en este viaje. Estoy en este viaje por mí mismo para tratar de responder esta pregunta. Las cartas, el género epistolar tiene, pues como todos lo sabemos, tiene un receptor. Alguien va a recibir esa carta. Entonces, en esa medida, esa carta de una vez está estableciendo quién es que la va a recibir, ¿cierto? Es decir, a quién le va a llegar esta carta. Y si yo a nivel de la forma, a nivel de la escritura puntual, le estoy escribiendo a un otro, ¿cierto? Pues creo que ese ejercicio es distinto al ejercicio de plantearme la pregunta y lanzarme a tratar de responderla, porque le estoy escribiendo precisamente a esa persona. El ejercicio del diario se supone que el diario no es para ser leído, ¿no? Casi que uno parte de eso. El diario no es para ser leído por nadie aparte de uno mismo, por eso los diarios de los niños. Eh, no sé por qué a los niños no les dan diarios, sino a las niñas. Mala cosa. Pero los diarios de nosotras, las niñas, vienen con un candadito, ¿no? Con un corazoncito, y ese corazoncito es el candado. Y eso quiere decir que ese diario solamente
es el ejercicio casi de reconstruir lo que uno va viviendo en su día a día. Y el diario tiene ese carácter de la inmediatez, es decir, es el tratar de capturar lo que está pasando en el día a día y tratar de encontrarle significados a ese día a día, y aparentemente no es para nadie. Pero pues todo esto finalmente se desbarata. Siempre puede ser desbaratado. Porque, por un lado, la forma del ensayo autobiográfico, la forma del ensayo reflexivo, puede ser también una forma utilizada en la ficción. Y si lo piensan, por ejemplo, váyanse a leer a Coetzee, ¿cierto? Vayan a leer, por ejemplo, Elizabeth Costello, incluso el diario de un mal año, ¿sí? Vayan a leer estos libros y pues nos vamos a encontrar que son textos de ficción que dicen, el pacto es yo soy ficción, pero esos textos están construidos siguiendo la forma de un ensayo. Lo mismo ocurre con las cartas, es decir, hay historias que están construidas de cartas, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo y están utilizando esa forma, pero son textos de ficción. Y hay diarios que claramente dicen soy diarios, pero fueron escritos para ser leídos, ¿no? Y luego, y luego tampoco es que exista una forma original y pura de cada una. Es decir, hay ensayos que pueden tomar la forma de cartas, ¿sí? Hay cartas que pueden tomar la forma de un ensayo, ¿no? Hay diarios que son ensayísticos, entonces pues a veces como que es bueno también recordar que la literatura es una sola cosa, ¿no? Pensarla desde ese lugar, la literatura como una sola cosa que se va agarrando de formas, de distintas formas de hacer para alimentarse, que las va combinando, que va haciendo híbridos, que va moviéndose de esa manera, ¿no? Solo que en el ejercicio, digamos que es el ejercicio que estamos haciendo, que hicimos ahora en estas 4 sesiones que llamamos escribir desde la experiencia, el ejercicio concreto era mirar la forma que ha tomado en algunos autores el ensayo autobiográfico, la escritura desde el yo, la novela desde el yo, pero eso no quiere decir que esto no sea más que una posibilidad, ¿no? Que una posibilidad de que yo puedo darle vueltas, como, así como hemos hablado de cómo cada uno de estos autores ha tomado eso que llaman literatura, eso que ellos llaman ensayo, eso que ellos llaman autobiografía, y le han dado una forma específica a partir de una posición, a partir de una mirada propia. Buenísimo, y aquí ya Samuel Andrés Arias te da las gracias en el Facebook, porque realmente es una muy buena respuesta a toda esta mezcla de géneros y a estas membranas porosas entre los géneros. Hay una pregunta que está asociada un poco al escribir y la vida, ¿sí? Eso también ha sido algo muy recurrente en estas últimas sesiones, Andrea, y esta la hace Marwan Sekeli Helberger. Dice lo siguiente: solo lo que pasó es real, lo que podría pasar también podría serlo. Escribir podría ser elegir lo que quiero vivir. Es una pregunta muy interesante. Sí, y súper compleja. En el nombre del mundo es bosque, de Úrsula K. Le Guin, en esta obra de ciencia ficción maravillosa, eh, existe otro planeta que también está habitado por seres humanos. Ellos también son seres humanos, pero son como hombres y mujeres árboles, entonces son medio verdes y chiquitos y peludos, y viven entre el bosque, viven dentro de la naturaleza, en armonía con la naturaleza, no divididos de la naturaleza, sino que viven en armonía con la naturaleza. Y ellos existen al mismo tiempo en lo que Úrsula K. Le Guin llama dentro de la historia el tiempo mundo y el tiempo sueño, ¿sí?
así lo llama, y esto es muy lindo. Entonces, viven en el tiempo mundo y viven en el tiempo sueño en simultáneo, y llegan los seres humanos terrícolas, llegan al planeta a hacer todo un ejercicio de extracción y explotación de madera, entran al mundo de ellos y no logran entender cómo así, qué es esto del espacio-tiempo y del espacio-mundo, porque ellos entienden lo real, así como en la primera pregunta de Marvan, cuando dice, solo lo que pasó es real. Es decir, lo real, ¿cierto? Lo real es lo que está por fuera, son los hechos que ocurren, es decir, un perro mordió a un hombre, al hombre le salió sangre, ¿cierto? El hombre salió corriendo, alguien lo curó, ¿sí? Eso sería para ellos lo real. Y el tiempo sueño, que serían lo que imaginan, lo que existe en el subconsciente, lo que desean, pertenecería al tiempo sueño, y para ellos eso no es real. Es decir, eso no, eso no tiene ningún peso real. Los sueños no tienen ningún peso real. La imaginación no tiene un peso real. Y la gente, los Grimchis en este mundo, no pueden entender cómo es que los seres humanos viven de esa manera y cómo no pueden entenderse en esas dos dimensiones si ellos al mismo tiempo están viviendo en el tiempo mundo y en el tiempo sueño. Es decir, al mismo tiempo son eso que los otros llaman real, y real también son los sueños. Entonces creo que pues eso sería una respuesta en la medida en que también sería, ¿cierto? Sería lo imaginado, lo deseado, lo soñado, también pasaría a ser parte, ¿cierto? De lo real, es decir, sería una unidad. En esta idea de la unidad dentro de la historia, esta unidad produce muchas cosas, produce formas de relacionamiento distintas. En esta unidad, ellos han tomado unas decisiones de funcionamiento dentro de la historia, y es que entonces en este mundo son los hombres los que viven la mayor parte del tiempo dentro del tiempo sueño, ¿sí? Dentro del tiempo sueño, y son las mujeres las que viven dentro del tiempo mundo la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque han llegado a un acuerdo, y es que los hombres tienen que soñar, ¿sí? Tienen que soñar, ellos son los que se dedican a soñar lo que va a ocurrir, cuál es el futuro, qué es la vida, cómo se va a vivir la vida, digamos, o cómo se está viviendo, cuáles son los caminos a recorrer, y son las mujeres las que deciden si esos sueños valen la pena o no ser vividos. Entonces hay como una inversión, pero de todas maneras en el mundo ellos viven en esta unidad. Eso sería un poco pensar lo que tú estás imaginando, porque lo que estás haciendo es un ejercicio de imaginación. Si escribir podría ser elegir lo que quiero vivir, ¿no? Fíjense que uno sí, y como lo dice Kensaburoe, uno sí se modifica, él por lo menos se modifica. Él dice que él se modificó como ser humano al escribir, que él le rompió el cuello a la realidad, ¿cierto? A través de la escritura, y se inventó otra forma. Y eso es pensar la escritura a un nivel muy profundo, ¿no? Eso es pensarla a partir de la vida, pero él dice también que a partir de eso también modificó su relación, no solamente con él mismo, sino su relación con el mundo, es decir, con lo que está por fuera, y su relación con el Estado, incluso me está hablando de política. Pues lo ideal sería que uno tratara de empujar el mundo hacia otro lugar, que tratara de desbaratar ese texto existente, y que crea que la escritura finalmente pues tiene esa función, cambiar la narrativa en la que nos encontramos inmersos, ¿no? La narrativa que gobierna nuestras realidades. A veces hay mucha desesperanza
Entonces la gente cuando le preguntan cuál es la intención política de tu escritura o tu escritura sirve para algo, dice, no, yo solamente escribo, yo no creo, yo soy tan insignificante que no creo que yo pueda cambiar nada con la escritura, ni pueda crear nada. Pero pues si uno parte desde ahí, creo yo que está dando por sentado que no quiere empujar el mundo hacia ningún lugar. Y si uno no quiere empujar el mundo hacia ningún lugar a través de la escritura, entonces, pues, ¿para qué escribe? ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio finalmente? Esto es como una especie de apuesta política a la escritura, ¿no, Andrea? Claro que sí. No hay escritura que no sea política. Incluso cuando yo digo, no estoy ni aquí ni allá, mi escritura no es política, pues estoy expresando una expresión política clara y todos lo tenemos en cuenta y todos lo entendemos, por ejemplo, en relación al voto en blanco, ¿sí? Por ejemplo, que cambió un rumbo, no sé, hacia ningún lugar. O sea, eso fue una opción política, no estar ni aquí ni allá, es una opción política, claramente. Pues buenísimo, Andrea. Yo creo que estamos todos muy atentos a lo que estás diciendo. Yo quisiera de pronto que en una sola palabra definieras cada sesión de este curso de escritura creativa, teniendo en cuenta que la primera, te la repito, que tú ya te la sabes de memoria, pero te las voy a decir y me das una palabra para hacer el resumen y la gente puede volver a los links y volver a oírte porque van a estar disponibles, son gratuitos, o sea, están disponibles para todos. Es un bien público en este sentido. Construimos desde el arte, desde la cultura, bienes que son para todos y para nuestro bienestar. Esto es una apuesta política también, ¿no? Propósito. Bueno, la primera sesión, para una palabra, Uy, Andrea, eso suena como como a sí, quiz ya, el quiz final del taller. sí, Mirarse desde dentro, desde afuera, perdón, mirarse desde afuera para escribirlo de adentro. Una palabra, como disociarse, disociarse. La sesión 2 fue el extrañamiento de lo cotidiano. Una palabra, mirar, mirar. Sesión 3 fue puntos de quiebre de una vida. Una palabra. reconocerse, Y esta sesión, que fue la escritura del yo, una palabra, Andrea. inventarse. Bueno, ahí tienen ustedes lo que es algunas de las claves de la escritura creativa que nos propone Andrea en estos talleres maravillosos con el apoyo del Ministerio de Cultura y la convocatoria Comparte lo que somos. Están disponibles para que ustedes los puedan oír todas las veces que quieran. Son 8 sesiones, todas gratuitas. Eh, Disponibles en las redes sociales, no fueron talleres, digamos, uno a uno, obviamente ni en grupos pequeños, precisamente por la demanda y para que estén disponibles para muchos y lejos en regiones distantes y países. Hoy mandaban saludos desde La Plata en Argentina, así que ahí estamos también en La Plata en Argentina. Andrea, vamos a tener un plan interesante. En los próximos días tenemos un club de lectura malpensante con una de las mujeres que ha sido premio Nobel y que se llama Herta Müller. Cuando esto es un ejercicio que hacemos en la Fundación Malpensante, proponemos a escritores y a líderes de opinión que nos guíen, nos hagan una tutoría en unas 4 o 5 sesiones de un club de lectura. Y tú escogiste a Herta Müller. Herta Sí, Müller tiene sus fanáticos, pero también tiene sus, ay no, Herta Müller es muy profunda, por decirlo de esa manera. ¿Por qué escogiste Herta Müller? Cuéntanos un poco. pues porque yo creo que la siento como yo les hablaba, yo creo que en algún momento durante estas sesiones les hablaba de la honestidad, ¿cierto? Les hablaba y les hablaba al final de esta charla un poco
de esta idea del Makoto no Kokoro, que les leí este fragmento para hablar un poco de la honestidad vital, de lo que yo llamo también la honestidad vital. Y yo siento cuando estoy leyendo a Herta Müller que ella me está revelando una verdad, que ella me está revelando su verdad, que me está haciendo ver el mundo, ¿cierto? Tal como ella lo ve, y cuando me lo está dejando ver así como ella lo ve, yo me estoy enriqueciendo y yo me estoy volviendo más sabia y yo me estoy ampliando y yo estoy entendiendo el mundo, no a través de ninguna teoría, no a través de ninguna interpretación, sino que lo estoy entendiendo casi como si yo pudiera meterme dentro del cuerpo de Herta Müller a través de su ejercicio de escritura y ver las cosas como ella las ve. Complejidad, al contrario, yo creo que Herta Müller lo que es infinitamente honesta y simple. Y es precisamente en esa simpleza y en esa autenticidad donde las personas encuentran la dificultad, porque tal vez lo que les ocurre es que están acostumbrados a que el ejercicio de leer sea otro, distinto, ¿sí? Están acostumbrados a otro tipo de relatos, a otra forma de configurar el relato. Entonces, creo que tiene que ver sobre todo con eso. Me encanta Herta Müller. Uh-huh. Pues a mí también, Andrea, me encanta Herta Müller. Me parece que es una maravilla entrar en esa lectura, eh, tan desde el cuerpo también, tan desde la experiencia, la vida y todo lo que hemos hablado en estas 4 sesiones. Creo que finalizar con Herta Müller en un club de lectura malpensante, que por supuesto tendrá un pago, no es muy caro, es realmente, tengan en cuenta que son apoyos a las fundaciones del arte y la cultura, en este caso la Fundación Malpensante, y que en la medida en que todos nos apoyemos vamos a aprender también juntos. Así que, Andrea, yo creo que es hora de despedirnos. Muchas gracias por este espacio de estos talleres, estas claves, este paseo por la literatura femenina y masculina y desde el cuerpo y apasionada y también dolorosa. Y creo que vamos a seguir muy contentos en este nuevo club de lectura que nos inventamos con el Malpensante. Así que gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, muchas gracias.